Mi papá cree que tengo algo con su novia. La verdad detrás de las miradas, la discusión que casi destruye nuestra casa y la decisión que cambió todo. Arranco con algo que todavía me sorprende cada vez que lo repaso en mi cabeza. Mi papá, el mismo con quien compartí gimnasio, dietas y 1000 batallas por no comer postre, hoy cree que yo estoy liado con su novia. Sí, en serio. No sé ni por dónde empezar sin que esto suene a telenovela barata, pero lo voy a soltar tal cual. Mis padres se separaron hace años por una infidelidad de mi madre. Desde entonces él decidió reconstruirse. Ejercicio, comida sana, enfocarse en el trabajo y en sí mismo. Yo me metí en ese mismo plan y, sin buscarlo, terminamos siendo el dúo fitness del barrio. A base de horas en el gimnasio y comidas planificadas, los dos nos transformamos. En lo físico y, hasta cierto punto, en lo emocional. Él se volvió más selectivo, más cerrado con algunas cosas, pero también más fuerte. Hace unos meses apareció Ana. Joven, de mi edad, 30. Se ejercita, se arregla, tiene esa seguridad que atrapa miradas. Si la vieras dirías que encaja perfecto con mi papá, buen gusto, energía similar, química evidente. Al principio todo era normal, salidas, risas, planes los tres, desayunos compartidos, los tres trabajando, raro pero cómodo. Nos volvimos amigos, realmente la pasábamos bien en la mañana hablando de tonterías antes de salir al trabajo. Me caía bien. Y creo que a ella también. El problema empezó con pequeñas cosas, miradas que mi padre no entendía, conversaciones que a él le parecían demasiado largas entre Ana y yo, y después su necesidad, su obsesión, por controlar cada interacción. Yo jamás crucé una línea. Lo juro. No había nada íntimo, ni coqueteo importante, ni mensajes ocultos. Pero la herida que dejó la infidelidad de mi madre no cerró como pensábamos. Mi papá no fue al psicólogo, intentó curarse con disciplina física y trabajo. Y algunas heridas, si no las tratas bien, duelen por dentro y se vuelven celos disfrazados. Al principio fueron pequeñas restricciones, no te quedes tanto en la casa cuando ella venga, evitemos que estén solos, mejor desayuno por separado. Cosas que en su momento intenté tomar con calma, como un ajuste normal cuando dos personas empiezan una relación. Pero la cosa escaló. De repente evitábamos conversaciones en el comedor, planear algo juntos parecía imposible porque él se esforzaba en poner distancia. Yo empecé a sentirme vigilado, como si cada risa fuese una prueba y cada silencio una confirmación de culpa. No voy a mentir, me dolió. No por la chica, repito, por ella no, sino por mi padre. Que alguien a quien llené de respeto y cariño dude de mi integridad de esa forma duele más que cualquier pelea. Me hizo sentir pequeño, como si mi historia con él no valiera. Somos Fer y mi papá, llevamos años solos, construyendo una rutina que funciona, y él pasó de ser mi compañero a mi acusador. Y lo peor, él está convencido de algo que no existe. ¿La parte irracional? Empecé a preguntarme si en algún momento si la miré distinto, si inconscientemente mi cercanía se convirtió en algo que pudiera interpretarse mal. Yo viví en el mismo techo que una mujer atractiva, joven, con la que conversaba a gusto. No puedo borrar esa realidad. Pero no hice nada intencional. Aún así, cuando uno vive bajo la lupa emocional de alguien así, es fácil empezar a dudar de uno mismo. Hoy la casa cambió, ya no hay desayunos los tres. Evitamos salir juntos. Incluso minimizamos las conversaciones. Él pone distancia, yo intento no incomodarlo y, al mismo tiempo, siento que me están arrancando una parte de mi vida. ¿Qué es peor? Que mi papá me trate como sospechoso o que me haga sentir que no le importan mis palabras cuando le digo que no hay nada. Ambos me duelen. Lo he intentado racionalizar. Pienso en mi madre y en lo que inventó. Su aventura rompió la confianza familiar. Mi papá la sufrió en silencio. La cuidó a su manera con disciplina, no en terapia. Y creo que algo dentro suyo decidió que para no volver a perderse debía controlar lo que puede controlar, a las personas que lo rodean. Controlar la relación entre su novia y su hijo se convirtió en una forma de protegerse. Protección que ahora se transforma en guerra. He pensado en hablar con él. De verdad. Sentarnos, aclarar, poner cartas sobre la mesa como adultos. Pero hay una parte de mí que duda. Dudo de que una charla, por honesta que sea, alcance a derrotar tanto miedo acumulado. Él no solo desconfía, teme. Y no sé si con una conversación puedo cambiar años de sospecha que no se trabajaron con ayuda profesional. Tengo miedo de que la charla termine en pelea, en más distancia,
en que él me diga que prefirió no creerme. También tengo miedo de no decir lo que siento y alimentarlo por dentro. Así que he optado por la estrategia más cobarde y la más paciente a la vez. Intento actuar normal, ser coherente, no darle material a sus sospechas. Cuando puedo, demostrarle que nada pasa. Pero eso me consume. Mantener una postura limpia frente a alguien que ya te definió como culpable es agotador. Hay días que me despierto molesto y otros que me siento culpable por estar molesto conmigo mismo por no haber hecho algo antes. ¿Por qué no le dije, papá, esto me duele? Porque temo que me diga, no sabes lo que siento, y me cierre la puerta. Una noche, después de cenar, Ana se quedó más tiempo charlando sobre una clase de entrenamiento que quería probar. No era algo sexual ni íntimo, era un plan de gimnasio. Pero mi papá apareció en la sala y soltó una frase fría que me marcó. Me da la impresión de que los dos están buscando complicidad. No me gritó, no hizo una escena melodramática. Simplemente lo dijo como si hubiese dictado un veredicto. Ana se quedó callada, sorprendiéndose. Yo me quedé callado también, tratando de no convertirme en la figura que él ya había pintado en su cabeza. Esa frase se repitió en mi mente como un eco. Buscando complicidad. ¿Cómo puedes acusar de algo tan serio con tan poca base? La respuesta cruda es, puedes, si la herida te transforma. Y aquí estoy, preguntándome si la culpa es de mi papá, de la historia que vivió con mi madre, o de una suma de situaciones que construyeron una paranoia silenciosa. No voy a fingir que no me fijo en las reacciones de Ana. Claro que las miro, pero con la mirada de quien observa a una amiga tratando de encajar en una familia. A veces la veo inquieta cuando él se pone así, otras veces incómoda porque la dinámica se quiebra. Y me preocupa por ella porque no merece ser el detonante de una tormenta que no provocó. También me he puesto a pensar en qué tipo de hombre sería si, de verdad, hubiese actuado mal. ¿Me reconozco en esa persona? No. Y tal vez esa sea la razón por la que esto me duele tanto, no solo por la desconfianza, sino porque me obliga a enfrentar mi identidad bajo una lupa que no pedí. Me pregunto si para mi papá soy el mismo hijo que estuvo a su lado en las noches de tristeza, o si me transformó en su posible traidor sin escucharme. He intentado pequeñas señales, mensajes tranquilos a mi papá para decirle que valoro lo que tiene con Ana, detalles de apoyo. He conversado con Ana en plan de amistad. Le dije que si en algún momento se siente incómoda por la tensión puede hablar conmigo, que no busco nada raro. Ella respondió con honestidad y cariño cada vez. Pero las acciones siempre se interpretan con el filtro del miedo de mi papá, y ahí se distorsionan. Empiezo a encontrar contradicciones. Por ejemplo, mi papá critica que Ana y yo estemos muy cercanos, pero no duda en presumir de sus músculos en la playa o en coquetear con miradas con otras mujeres. Ese doble rasero duele en un nivel que no esperaba. Me pregunto si parte del control viene de una inseguridad que él mismo oculta con actitud. Cuando alguien te acusa, a veces la forma más lógica de respirar es pensar que esa persona no se reconoce y por eso proyecta. No quiero centrar esta parte en teorías. Lo real es que la casa ya no es la misma. Las cenas en las que antes reíamos del último video viral ahora son silencios incómodos o comentarios cortos. Yo me siento con ganas de decir, papá, podemos hablar. Pero la voz interior me recuerda que el temblor de sus celos viene de una herida grande. Tal vez necesite ayuda profesional para entender por qué no confía en mí. Tal vez necesita reparar que creer que la vida puede volver a ser como antes es temeroso para él. No lo sé. Solo sé que no puedo obligar a alguien a sanar si no reconoce que está herido. En el fondo, hay un miedo que me quita la calma. Miedo a perder a mi papá como compañero. No digo perder en el sentido de morir o alejarse para siempre, sino perder la relación que teníamos. Complicidad en el gym, esos chistes privados, la forma en que resolvíamos cosas juntos. Me aterra que la nueva relación, la de él con Ana, termine inventando una narrativa donde yo sea el antagonista. Eso me haría sentir traicionado por su propia imaginación. ¿Y qué quiero hacer? Quisiera sentarnos los tres y hablar con calma. Quisiera que mi papá escuchara que yo respeto su relación y que no quiero ser problema. Quisiera que reconociera que su experiencia pasada lo está cegando ahora. Quisiera que se diera la oportunidad de confiarme su miedo en lugar de acusarme. Pero temo que una conversación sin marco, sin un acompañamiento o sin un momento bien planeado, pueda nacer a la defensiva y no ir a ningún lado. Por eso, por ahora, me obligo a una mezcla de paciencia y claridad. Ser transparente con Ana, mantener límites claros, no darle espacio a la ambigüedad, y al mismo tiempo buscar el momento adecuado con mi papá.
No quiero que quede en silencio eterno, pero tampoco quiero incendiar lo que aún puede salvarse con conversación madura. Sé que suena a que estoy estirando el tema demasiado, pero cuando algo te cambia la casa, cambia la vida. Y yo todavía no sé si esta historia va a resolverse con una charla, con tiempo, con terapia, o con algo peor. Lo único que tengo claro hoy es que no voy a fingir que todo está bien. Tampoco voy a renunciar a mi dignidad. Intentaré actuar con paciencia, porque lo que más deseo es recuperar la confianza que un día tuvimos. Y si hablar es la llave, voy a buscar la forma correcta de usarla. No tengo la respuesta ahora. Solo tengo preguntas, miedo y ganas de arreglarlo sin rompernos más. Mañana intentaré, otra vez, encontrar un momento para hablar con él, pero no sé si será suficiente. Por ahora lo dejo aquí, en este registro. Estoy herido por la desconfianza de mi papá, preocupado por Ana, y sin idea exacta de cómo se va a solucionar. Lo único que sé es que no me rendiré sin antes intentar entender y ser entendido. Hace unos días expliqué que mi papá empezó a desconfiar de mí por su novia, Ana. Desde entonces la casa se llenó de distancia. Ya no desayunamos juntos. Evitamos planes los tres y cada interacción se siente observada. Intenté ser claro y paciente, pero la tensión siguió creciendo hasta que ya no pude seguir así. Días después decidí hablar con Ana. La encontré sola en la sala y le pedí que conversáramos en voz baja. Empecé explicando lo que sentía. Me duele que papá crea algo de mí que no es real. No quiero que esta relación se rompa por malentendidos. Intenté ser directo, sin dramatismos. Ana me escuchó, pero se notaba cansada. Respondió con calma: Fer, yo no vine aquí para causar problemas. Estoy con él porque lo quiero. No estoy aquí para reemplazar a nadie. Le dije que lo entendía, pero también le expliqué que por momentos su presencia prolongada en la casa alimentaba las sospechas. Mi intención era cuidar la convivencia, no herirla. En un momento, sin pensarlo bien, sugerí que quizás sería mejor que ella evitara quedarse tanto tiempo en la casa hasta que las cosas se calmaran. No lo dije para echarla, lo dije para ganar tiempo y bajar la tensión. Pero mis palabras sonaron diferente en su oído. Sus ojos mostraron decepción y, antes de que pudiera matizar, ella tomó su bolso. No voy a ser el problema, dijo firme. Si para que alguien esté tranquilo tengo que irme, no quiero ser esa persona. No hubo gritos, solo una decisión. Cerró la puerta y se marchó. Se fue con dignidad y sin suplicar. Me quedé inmóvil. No había buscado ese resultado. Llamé a mi papá, le mandé un mensaje para decirle que quería hablar, pero no contestó. Hablé con un amigo en común que supo decirme que Ana se quedaría unos días fuera, con familiares, para pensar. Lo entendí, pero me sentí responsable. Mis palabras, que pretendían calmar, habían empujado a alguien a irse. Pasaron las horas y yo intenté reparar. Mensajes conciliadores, llamadas que ella no siempre contestó. Sus respuestas fueron medidas, agradecida por mi honestidad, pero firme en necesitar espacio. Por su parte, mi papá evitaba profundizar. Sus respuestas eran cortas y la casa permanecía helada. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que la desconfianza de mi padre no solo nos estaba separando a él y a mí, sino que estaba afectando a una persona ajena que tenía derecho a su espacio y tranquilidad. Me culpé por no haber abordado la situación de otra manera. Tal vez debí hablar primero con él, o proponer una conversación entre los tres antes de confrontar a Ana. Ahora estoy en un limbo. Ella no está en la casa. Mi papá mantiene distancia, y yo cargando la sensación de haber contribuido a que alguien se sintiera no bienvenida. No sé si mi intento valiente de ser honesto fue acertado o impulsivo. Solo sé que las cosas se movieron y que la próxima jugada requiere más tacto. Mañana intentaré hablar con mi papá en serio, buscar un momento para explicarle por qué hablé con Ana y proponer que nos sentemos los tres. No quiero que esto acabe con alguien huyendo por miedo. Por ahora dejo el registro. Ana se fue por un tiempo. La casa quedó más fría y yo estoy pensando en cómo reparar lo que rompí, sin certeza sobre si será posible. Ana se fue unos días después de nuestra conversación. La casa quedó fría y yo me culpé por haber empujado a alguien a tomar distancia. Decidí buscarla para aclarar y ver si podíamos arreglarlo. La busqué y la invité a un café. No quería presionarla, solo hablar sin vueltas. Cuando la vi sentí alivio y nervios. Me dijo que le dolió que le pidiera espacio, necesitaba pensar.
Le pedí perdón por haberla puesto en esa posición y le expliqué que mi intención fue proteger la relación con mi papá, no herirla. Ana fue clara: estoy con tu papá porque lo quiero. No vine a romper nada. Eso alivió algo en mí. Le pregunté si en algún momento la había hecho sentir incómoda. Ella negó con rapidez. Me veía como un amigo y al mismo tiempo como el hijo de la persona que ama. Le propuse que volviéramos a la casa y que los tres habláramos con calma. Hablamos de cómo hacerlo sin acusaciones y sin dramatismos. Antes de salir del café, le mandé un mensaje a mi papá pidiéndole que nos recibiera con calma esa tarde. Cuando salimos vimos que él caminaba por la misma calle. No sabía que estaría ahí. Se detuvo al vernos, nos miró y, en vez de acercarse, dio media vuelta y se fue. No habló. No nos dirigió la palabra. Solo confirmó con la mirada lo que su mente ya había decidido. Nos había visto juntos y eso bastaba. Mi pecho se apretó. Llamé y escribí: papá, por favor, podemos hablar. No hay nada entre Ana y yo. No contestó. Verlo alejar así hizo que la intención de arreglar se volviera evidencia en su contra. Antes podía explicar, ahora su visión directa parecía cerrar cualquier posibilidad de diálogo. Sentí culpa porque, aunque fuimos con voluntad de arreglar, la escena fue exactamente aquello que él temía. Caminé detrás de él intentando alcanzarlo, pero lo perdí en la calle. Ana se quedó a mi lado, callada. La culpa, la impotencia y la rabia contenida se mezclaron. Culpa por haberla involucrado. Impotencia por no lograr que mi papá me escuchara, rabia porque su miedo estaba rompiendo la convivencia. No quise dejarlo al azar. Hablé con un amigo cercano que conoce a mi papá y le pedí que intentara abrir una puerta para hablar, no para confrontarlo. Mi amigo advirtió que mi papá estaba muy herido y podía cerrarse más si lo enfrentábamos intacto. Eso me obligó a replantear la estrategia, no empujar, pero tampoco callar. Esa noche repasé cómo hablarle si me daba la oportunidad. Empezaría agradeciéndole todo lo que ha hecho por mí. Diría que lo amo y que nunca quise lastimarlo. Luego, con cuidado, le mencionaría la herida que dejó la infidelidad de mi madre y cómo ese dolor lo hace ver traiciones donde quizá no las hay. No sería reproche, sería invitación a abrirse. Si hiciera falta, a buscar ayuda profesional. Pensé también en Ana. Le escribí una nota para agradecer su honestidad y para decirle que no quería que se sintiera usada ni responsable de nuestras peleas. Le propuse que si prefería quedarse fuera hasta que todo se calmara, entendería, pero que si decidía volver, la apoyaría y defendería sin excusas. Ella respondió agradecida y pidió tiempo. Al dormir me quedó la sensación de lo frágil que es la confianza y de cuánto daño puede hacer una mirada cuando el corazón ya trae una herida. Sentí que la reconciliación dependía de dos cosas: que mi papá aceptara escuchar y que yo fuera capaz de mantener la calma sin dejar que la culpa me consuma. No es fácil, pero no quiero rendirme. Por ahora la tensión subió un nivel más. Él nos vio juntos y para él eso basta. Yo sigo con la urgencia de enmendarlo, pero cada paso se siente más delicado. Voy a intentar escribirle una carta honesta pidiéndole que la lea antes de juzgar. No sé si funcionará, pero necesito intentarlo. Dejo esto aquí, no sé si mañana me encontraré con una puerta abierta o con más distancia. Ana se fue unos días después de nuestra conversación. La casa quedó helada y yo me sentí culpable. La busqué. Hablamos en un café y salimos con la intención de arreglarlo. Justo al salir, mi papá nos vio juntos. Se alejó sin hablarnos y, desde entonces, la tensión escaló. No sabía si su reacción era irrecuperable. 2 días después recibí un mensaje que cambió todo. Mi papá había decidido irse unos días para ordenar la cabeza. Nos dejó espacio. Esto es lo que pasó después. Fue extraño no verlo por la casa. Su ausencia se sentía en el silencio de los vasos sin lavar en la cocina, en las rutinas del gym que perdieron el chiste, en las playlists que antes poníamos a todo volumen. Al principio pensé que el tiempo y la distancia podían ayudar, darle espacio, que se calmará. Pero la incertidumbre crecía como una presión en el pecho. ¿Se fue enfadado? ¿Se está hundiendo en sus suposiciones? ¿Podía la ausencia curarnos o solo sembraría más dudas? Esa mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de mi papá. No era largo, era directo y seco, pero con una nota que no esperaba. Necesito estar solo unos días. No lo tomes como abandono. Volveré cuando tenga claridad. No puso fecha, no puso excusas. Sentí alivio y rabia en la misma medida.
Alivio porque no fue una ruptura definitiva, rabia porque lo que lo impulsó a irse fue no hablar con nosotros antes de tomar una decisión tan impulsiva. Le respondí con calma, papá, te quiero. Está bien que te tomes tu tiempo. Solo quiero que sepas que Ana y yo no tuvimos nada. Cuando quieras hablar, aquí estoy. No contestó. Ese silencio, sin embargo, fue menos agresivo que su mirada de la otra vez. Decidí respetarlo. Ana, por su parte, me escribió para decir que entendía y que, aunque le dolía irse, quería que él encontrara paz. No quería ser la causa de una ruptura familiar más profunda. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y espera. Me dediqué al trabajo, al gimnasio, a conversaciones superficiales con amigos, intentando no obsesionarme con cada minuto que pasaba sin noticias. Pero también me permití sentir tristeza por la distancia, culpa por empujarla al salir, impotencia por no poder sostener a mi papá en su miedo. Al tercer día, recibí un audio largo en WhatsApp. Era mi papá. No lo abrí de inmediato. Me senté en la cama, respiré y, con voz que no reconocía del todo, más rota, más humana, le di play. En el audio me habló. No pidió perdón por irse, pidió que lo escuchara. Me contó cómo se sentía desde la traición de mi madre, cómo aprendió a protegerse con disciplina, con control. Me habló de noches en las que revisaba su teléfono por temor a señales, de pensamientos que se le pegaban como moscas. Dijo que verme con alguien nueva a su lado le despertó fantasmas que él no supo enfrentar. Me confesó, con voz temblorosa, que pensó en 1000 escenarios y que en algunos se había convencido de que yo le robaba algo. Yo escuché cada palabra con la garganta apretada. Al final del audio dijo algo que me hizo soltar un nudo que llevaba días. Sé que me equivoqué al juzgarte sin pruebas. Me asusté y me fui. No es excusa. Si están dispuestos, quiero hablar y entender. Y si hace falta, buscar ayuda para no repetir lo que me pasó. Lo escuché varias veces. Hubo sinceridad pura. Hubo miedo. Hubo arrepentimiento. En ese momento, mi primera reacción fue alivio. Mi segunda reacción fue saltar al teléfono y llamar a Ana para contárselo. Nos citamos en el mismo café donde la había buscado antes. Llegué primero. Ella apareció con la mirada suave y con una taza en mano. Sin dramatismos, nos miramos y supe que había perdón en su gesto. Le mostré el audio. Ella lo escuchó y, cuando terminó, me abrazó sin palabras. No hacía falta más. Decidimos, con cautela, que lo mejor era respetar el proceso. No forzar, pero tampoco quedarnos inertes. Le escribí a mi papá agradeciéndole el audio y sugiriendo que, cuando volviera, nos sentáramos los tres con calma. Le propuse también que, si le parecía bien, buscáramos un acompañamiento profesional, no como brazo acusador, sino como espacio seguro para nombrar dolores y aprender a confiar de nuevo. Volvió al 5.º día. No fue un regreso triunfal, fue una entrada temblorosa por la puerta, con la mirada baja y las manos ocupadas en un bolso. Lo recibimos en la sala. Hubo tensión. Hubo silencio. Empecé yo. Le dije que lo quería, que lo entendía, que no deseaba pelear. Él me miró, y por primera vez desde que todo esto empezó vi a un hombre que estaba cansado de pelear con fantasmas. Ana habló con la voz clara que la caracteriza. Le juró, frente a nosotros, que su amor por él era verdadero y que nunca tuvo intención de hacer daño. Dijo que su decisión de irse no buscó herirlo, fue una manera de proteger su propia tranquilidad. Mi papá la escuchó y, en un momento, tuvo que pedir perdón por haberla acusado sin fundamentos. Fue un momento humano y crudo. Hablamos largo. No fue una conversación perfecta. Surgieron lágrimas, reproches, también silencios. Le expliqué cómo me sentí, herido, vigilado, no reconocido. Él habló de su miedo a perder y de cómo eso había transformado su mirada. En un punto, mi papá dijo algo que me marcó. No supe distinguir entre pasado y presente. Te vi con la sombra de lo que me hirió y no con la luz de lo que eres. Fue una frase que dejó la mesa en claro. Acordamos pasos concretos. Primero, comprometernos a hablar antes de sacar conclusiones. Segundo, reservar un espacio para terapia familiar o individual si alguno lo necesitaba. Mi papá aceptó la idea con cautela. Tercero, límites claros, menos intervenciones en la relación de pareja de mi papá y más confianza en mí para manejar mis amistades. Ana pidió que sí, que le dieran una oportunidad real, no una vigilancia de prueba. La reconciliación no ocurrió en un segundo. Fue un proceso que requirió días, gestos y recordatorios.
Pero lo más importante es que, por primera vez, hubo un reconocimiento real de la herida pasada y un compromiso de no dejar que eso defina nuestras acciones actuales. Mi papá pidió disculpas a Ana. Yo pedí disculpas por haber sugerido que se fuera. Ana pidió disculpas por sentir que debía protegerse. Ninguno pidió perfección. Todos pedimos la oportunidad de reconstruir. Lo que aprendí, en lo personal, es que las personas traumadas a veces actúan peor que el trauma que las creó. No porque sean malas, sino porque no han aprendido a manejar el miedo. También aprendí que la comunicación no es solo hablar, sino elegir el momento, el tono y el marco adecuados. Si hubiéramos buscado ayuda antes, quizá habríamos evitado una huida tan dolorosa. Pero no volvemos el tiempo atrás, lo que hicimos fue construir una salida adelante. Hoy la casa volvió a tener desayunos compartidos, aunque con conversaciones más cuidadas. Aún nos miramos con cierta cautela, como quien prueba un vidrio nuevo, con respeto y sin saltar. Mi papá y yo retomamos la rutina del gimnasio, pero ahora con más conversaciones sinceras sobre lo que nos preocupa. Ana volvió a su lugar, con paciencia, y la relación entre los tres es distinta, imperfecta, consciente y con límites. No puedo prometer que todo será perfecto. Sé que las inseguridades no desaparecen de un día para otro. Pero sí puedo decir que hubo un cambio real, reconocimiento, disculpas y pasos concretos. También hubo una decisión compartida, no volver a permitir que el dolor del pasado dicte nuestras acciones presentes. Cierro esto con algo que quiero recordar cuando vuelva la inseguridad. Nadie gana cuando el miedo manda. Ganamos cuando hablamos, cuando pedimos ayuda y cuando nos permitimos caer para levantarnos juntos. Si hay algo que agradecer de este lío es que nos obligó a mirar la raíz del problema y a tomar medidas. No fue una cura instantánea, pero sí el inicio de una reparación que, espero, nos haga mejores. Si te gustó esta historia, no olvides dar like, suscribirte, compartir y comentar. Gracias por tu atención.